¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Jairon Severino les acompaña en una emisión más de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy mi hermano Delgado está en una misión especial. Lo tenemos trabajando otros asuntos interesantes. Pero hoy, como cada lunes, pues Dinámica Económica dedica su contenido a presentarles lo que trae el periódico El Dinero de esta fecha. Así que vamos a compartir con ustedes una serie de informaciones importantísimas, como siempre, trabajos de investigación propios del personal, del staff de Dinámica Económica. La portada del periódico El Dinero de este día, que la tenemos ahí en pantalla, fíjense qué temas tan interesantes. Hay varios temas que me llaman la atención ahí. Claro, tenemos dos entrevistas exclusivas con dos ejecutivos financieros de primer orden de este país, como es el señor Máximo Vidal, que es el presidente o ejecutivo de Citi República Dominicana, una entidad bancaria que se dedica básicamente a la banca corporativa, y también al presidente de Tepago, Manuel Alejandro Grullón Hernández, otra empresa importantísima del sector financiero. Ahí está el señor Máximo Vidal, que es de Citi República Dominicana. Citi era un banco comercial antes, pero con diversidad de productos, pero hoy día solo se dedica a la banca corporativa. Y también pues tenemos al señor Manuel Alejandro Grullón de Tepago, que también es una empresa que todos conocemos, una empresa de primer orden en el sector financiero dominicano. Tiene casi 700,000 miembros, tiene esta empresa 675,000 miembros, y es una empresa a través de la cual usted puede realizar diversos pagos, transacciones, usted puede realizar desde cualquier tipo de teléfono. Y es importante también destacar que la membresía le cuesta 25 pesos, por ejemplo, pero ya usted sabe que se ahorra una cantidad interesante de dinero porque no tiene que hacerlo vía otro mecanismo, obviamente evitando también tener que trasladarse al banco con esto de la inseguridad ciudadana, que no hay forma de decir que no es así, que no es solo un asunto de percepción, como algunos quieren llamar, sino que es una realidad en la que vivimos en República Dominicana. En la portada también tenemos un tema interesante. Miren, el titular principal dice: ingresos por multas, moras, intereses y cargos por atrasos. Y esto tiene que ver con la recaudación a través de impuestos internos, producto de los atrasos, moras o recargos que nosotros, los contribuyentes físicos o jurídicos, tenemos al año, en promedio, dice el titular del periódico El Dinero de esta fecha, la DGI recauda en promedio cerca de 2.250 millones de pesos anual por concepto de ingresos por multas, moras, intereses y cargos por atrasos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cada día 20 las empresas tienen que reportar el ITEVIS, por ejemplo. Tienen que reportar lo que cobraron por ITEVIS. Las empresas que son agentes de retención de este impuesto. Ahí están los supermercados, por ejemplo, los restaurantes, las empresas que venden alcohol, bebidas alcohólicas, las que venden bebidas no alcohólicas, jugos, refrescos, panes, lo que sea. Esas empresas te cobran 18% cada vez que tú le compras algo que esté obviamente grabado con el impuesto del 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS. Bueno, pues la empresa lo capta de ti, que eres el consumidor, pero la empresa tiene que reportarlo a la renta, a impuestos internos, no evadirlo. Hay que ver quiénes lo evaden o quiénes buscan la forma de evadir este impuesto, porque sabemos que cerca de un 30%, 28-30% de este ITEVIS pues es evadido o eludido, algún mecanismo que utilizan algunos contribuyentes para no pagar la totalidad del impuesto que retiene de los consumidores, de los contribuyentes. Las empresas licoreras, las empresas de combustibles
o las empresas que venden al detalle, como los supermercados, cadenas grandes de supermercados o tiendas, repuestos de vehículos, etcétera. Cualquier tipo de empresa, ya sea inclusive aquellas que ofrecen un servicio como es telecomunicaciones, por ejemplo, teléfono. Cuando usted compra un teléfono, usted le cobran un 18%, pero cuando tú usas el teléfono, cuando tú haces una llamada, tú pagas 18% de ITEVIS, el 10% de impuesto selectivo y un 2% que es el Fondo de Contribución a las Telecomunicaciones. En este caso lo rebajaron a 1, pero tú pagas 30%. Cada vez que tú compras una tarjeta de 100 pesos o recargas tu teléfono con 100 pesos o utilizas 100 pesos en llamadas, estás pagándole 30 al Estado Dominicano. Y como sabemos, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más activos, de los que mayor cantidad de ingresos genera al Estado Dominicano. Ojo, no son las empresas las que pagan los impuestos. Las empresas pagan impuestos sobre la renta, no el impuesto, el ITEVIS. El ITEVIS, ella lo único que hacen es retenerlo de los consumidores, de quien tiene el teléfono, de quien usa el servicio. ¿De acuerdo? Para que no digan que las empresas tal o cual aporta en impuestos 3.000 millones al Estado, cuando realmente la información no es correcta. Es un agente de retención. En el caso del ITEVIS, que es 75% promedio de los ingresos que le llega al Estado, eso significa que esa cantidad de dinero que le llega al Estado a través de, por este impuesto, y que impuestos internos, la DGI lo capta, es un impuesto que llega a través de empresas que son agentes de retención. Son impuestos indirectos y impuestos obviamente que gravan el consumo, impuestos regresivos que afectan obviamente la capacidad de consumo del ser humano y que limita, si se quiere, esa capacidad que debería tener todo un ciudadano para adquirir bienes y servicios. En el caso de República Dominicana y quizás no tan lejos de otros países, el IVA, que es como se llama en la mayoría de otros países, las tasas no son quizás en el mismo nivel que la nuestra, que es un 18%, ahora está un 16% en el caso de los nuevos artículos que fueron pues incluidos dentro de esta base imponible del ITEVIS. Eso es en lo que compete a los impuestos. O sea, cuando una empresa o una persona física no paga a tiempo, no reporta los impuestos, ya sea impuestos sobre la renta, impuestos por una transferencia que hizo, o por una venta de inmueble, o porque no compró, no adquirió la placa de su vehículo a tiempo, entonces hay una mora. Entonces, dentro de ese conjunto entra lo que se llaman los accesorios, como le llaman en el grupo, como lo pone la DGI, accesorios. Accesorios incluye entonces todos estos impuestos por mora, retraso, intereses por cargos, y de eso es que hablamos, que aproximadamente 2.250 millones de pesos son pagados todos los años, son captados por DGI por este concepto. Si los dominicanos nos atrasáramos menos, pues obviamente que menor cantidad de dinero tuviéramos que pagar a la renta por concepto de multas, de atrasos. A veces uno sabe que tiene que pagar, ¿verdad? Pero se hace como el chivo loco o va con el cuento a donde la gente de impuestos internos decirle que el contable o que la contadora, qué sé yo, pues no hizo bien el cálculo, y ahí viene entonces pagar, hacer acuerdos de pago, que es lo que lleva en ese caso. Así que ya sabemos que, por ejemplo, en el año 2015, el año pasado, solamente por este concepto fueron 2.251.3 millones de pesos en accesorios que cobró la DGI, porque nosotros los dominicanos nos atrasamos o nos retrasamos, ¿verdad?, en el pago de los impuestos a tiempo, y que el 75% de los ingresos que genera el Estado
son a través de impuestos internos. Venimos ahora con más de Dinámica Económica. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, señores, continuando con el programa de este día, Dinámica Económica, y con el contenido del periódico El Dinero de esta semana, un periódico que usted puede acceder a él a través de internet también, www.eldinero.com.do, y va a enterarse de los temas más interesantes, sobre todo porque son investigaciones propias del staff del periódico El Dinero, así que son temas que no caducan, son temas para que sean útiles para su diario vivir, para su empresa, para usted como persona. El otro tema de portada que trae el periódico El Dinero de este día tiene que ver con la generación de empleos formales en este país, un trabajo que hizo nuestro amigo y hermano Esteban Delgado, a quien lo tenemos en una misión especial en este día, y tiene que ver con la informalidad o con la generación de trabajo formal, empleos formales. La informalidad laboral, según el trabajo, aporta el 53.3% de los puestos de trabajo. ¿Y qué significa esto, señores? Miren ese gráfico que está ahí. Vamos a tomar dos informaciones importantes. La parte de arriba del gráfico, que son dos barras horizontales, dice que los empleos generados de abril de 2015 a abril 2016, o sea, un año, según la TSS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, 138.402. Y según el Banco Central, 173.402. Ahora bien, olvídense de la disparidad, ¿verdad? De la no armonía que hay entre las cifras. Hay métodos quizás diferentes para medir esto, pero en la distribución de empleos formales, dice aquí, el Estado, en cuanto al Banco Central, es bueno que entendamos que cerca del 15%
son trabajos informales. O sea que el Banco Central tiene una metodología un poquito más amplia de medir esto. Y el Estado, en cuanto a la distribución de empleos formales, el Estado descentralizado, 243.487, un 13%. El Estado centralizado, que es otra cosa, que es el que depende del Poder Ejecutivo, los ministerios, 290.586, un 15.9%. Y el sector privado, que obviamente debe ser así y deberíamos pues apostar a que se formalice más el sector privado. Ahí está nuestro querido Nelson haciendo gala de los avances tecnológicos. El sector privado, 1.290.864, un 70.8%, un 71% de los empleos formales generados en el sector privado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es hablar un poquito sobre el peso que tiene el Estado en la generación de empleos formales en este país, que es muy determinante, muy determinante. Ahora, formales no significa que sean empleos productivos, porque hay que ver qué parte de esos empleos formales en el Estado realmente fueron necesarios. Y en el Estado son formales porque ya es un empleado que pasa por la Seguridad Social, por la Tesorería, y independientemente de que sea una persona que vaya o no vaya a su puesto de trabajo, si está en una nómina formal, una nómina que cumple con todos los requisitos, es una persona que ya tiene pues seguro médico, seguro de salud, seguro la pensión, y obviamente pasa por la tesorería. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar en cuenta que el Estado juega todavía un papel de primer orden en la generación de empleos formales en el país. Y si bien el Estado tiene que generar empleos formales, también hay que entender que quienes deberían lograr, ¿verdad?, que haya empleos formales de verdad y productivo, ese sector privado, que es donde generalmente se genera pues bienestar, si se quiere, porque una empresa que echa para adelante, una empresa que genera empleos formales, es una empresa que pone bienes y servicios de calidad en el mercado y también para la exportación. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el país en materia de generación de empleos, política de empleos formales? Bueno, en los últimos años, y es una promesa de este gobierno de generar 100.000 empleos formales por año, bueno, se ha venido cumpliendo, sí, pero hay que ver cuál es el empleo que realmente se está generando, qué cantidad de esos empleos son en la parte del Estado y otra en la parte del sector privado. Y también recordar que según el trabajo que hace Delgado, en la investigación, se requeriría cerca de 200.000 nuevos puestos de trabajo al año, lo que indica que estamos todavía por debajo de un 50% de la cantidad de empleos formales que requeriría la economía dominicana para marchar más o menos a un buen ritmo y mantener los mismos niveles de desempleo que, según el Banco Central, está en 13.3% según el Banco Central. Entonces, hay que ver cuál es la política de generación de empleo y qué significa para el Estado generar un empleo formal. Por ejemplo, el gobierno está apoyando de manera decidida a las pequeñas y medianas empresas. Cerca de 11.000 millones de pesos solo a través de bancas solidarias se han financiado. ¿Cuál ha sido el impacto de esos 11.000 millones de pesos en la generación de empleos formales? Primero, se desconoce porque, como sabemos, una gran parte de ese dinero ha ido a financiar empresas que, si bien están formalizadas en una parte, pero también hay una buena proporción de ese dinero que ha ido a parar a cooperativas en áreas agrícolas. Y sabemos en el nivel alto de informalidad en que opera muchas de las empresas agropecuarias o agrícolas en este país, que es una pena, pero es así realmente, en el que una finca, una producción, un sembradío que emplea 50, 60, 100, 200 personas por zafra,
hay que ver qué cantidad de esos empleos son reportados como formales y qué cantidad reporta también el empleador que paga de salario, para asuntos de seguridad social, y no hay forma quizás de verificar eso. Pero además, el empleo también tiene que ser de calidad. El empleo debe ser de calidad. ¿Y qué es un empleo de calidad? No solo aquel empleado que tenga un salario digno y que le dé para sustentar, solventar o cubrir sus necesidades básicas. No. Un empleado que reciba un buen salario no es solo el que podemos decir que está bien. Debe haber otras condiciones laborales, de medio ambiente, de transporte, de seguridad social incluida, pero también de seguridad para transportarse desde su casa y hacia el trabajo, porque un empleado que llega cansado y estresado a su puesto de trabajo, pues obviamente es menos productivo. Entonces hay una serie de variables que se juntan para que un dominicano, un empleado, pues reciba o tenga condiciones adecuadas para rendir a su empresa, a su trabajo, a su familia y al país. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con más del contenido del periódico El Dinero en este programa Dinámica Económica. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya no hay que hacer malabares. Móntate, múdate y resuelve con los préstamos de la Nacional, con tasas fijas y sin malabares. Así de fácil lo vas a lograr. Compra tu vehículo, tu casa y resuelve lo que desees. Financiamientos disponibles con tasas fijas desde 1 hasta 5 años. Oferta disponible en alnat.com.do. Ciertas condiciones se aplican. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Pues bien, señores, estamos en la última parte de nuestro programa Dinámica Económica por este día. Yo quiero que me ponga la página 16 ahí, nuestro amigo, para ver. Hay una pregunta que hace el periódico: ¿qué pasa con el cacao? El cacao es una de las apuestas más importantes que tiene nuestro país para las exportaciones. Trabajo que hizo también Esteban Delgado en esta edición. Tiene que ver con preguntarse qué está pasando con el cacao, que en el primer trimestre de este año, o sea, enero-marzo, el país exportó apenas, oigan esto,
apenas 21.3 millones de dólares en cacao. ¿Qué pasa? En el mismo periodo del año pasado, o sea, enero-marzo de 2015, el país exportó 45.8 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se cayó las exportaciones de cacao? El año pasado, el país exportó 79.311 toneladas métricas de cacao a un precio promedio de 3.183, por lo que generó una divisa por un monto de 252 millones. Ahora bien, en enero-marzo de este año, las exportaciones de cacao generaron solo 21.3 millones, o sea, menos 53.5% en comparación con los 45.8 millones del año pasado, vendidos en el mismo periodo. Hay que ver, señores, también ha habido un problema con el valor de esta materia prima, que nosotros la exportamos y se ven bonita esa mazorca de cacao, se ve muy bonita, cacao dominicano. Pero ¿qué pasa? Ese cacao que nosotros mandamos fuera, también ha habido una reducción en los precios de la materia prima en todo el mundo. O sea, ha pasado con el oro, el petróleo, aunque ha repuntado un poquito, el café, el azúcar, el caña de azúcar. O sea, ha habido un problema con los precios de los commodities a nivel internacional y la materia prima obviamente no escapan a lo que está sucediendo a nivel mundial en este momento. Entonces, tenemos que seguir diversificando nuestra apuesta exportadora como país si queremos realmente estar protegidos ante cualquier eventualidad que surja en el mercado internacional. No solo se trata de tener la capacidad quizá para almacenar petróleo, para comprarlo cuando esté barato o comprar a futuro, sin necesidad de tener un lugar donde almacenarlo, como tienen grandes países importantes y poderosos, sino también tener la capacidad financiera como país para poder comprar a futuro. Los mercados a futuro funcionan, aunque para eso también tenemos que tener buenos brokers, buenos negociadores, buenos intermediarios que entiendan la importancia que tiene para un país, la importancia estratégica que tienen para un país asegurar todo lo que tiene que ver con su sostenibilidad energética. Entonces, en este caso, el cacao, que es una de las materias que nosotros exportamos, materia prima, productos primarios para generar divisas, pues ha caído. Igual ha sucedido con el café. Con el café, por un producto de un problema de una enfermedad, la roya, que ha afectado mucho la producción local. Pero también si hablamos de otros productos como el tabaco, que bueno, yo no fumo, por ejemplo, pero el tabaco también es una fuente importante de generación de divisas y hemos perdido espacio en cuanto a estos productos primarios. Nuestra economía ha ido yendo, ¿verdad? Ha ido mudándose, si se quiere, de una economía de productos primarios a una economía de servicios, pero no podemos descuidar una cosa y enfocarnos solo en otra. Señores, gracias mil por la oportunidad que dan a Esteban Delgado y a Jairon Severino de servirles cada día aquí en su programa Dinámica Económica. Hasta una próxima.